Mari, saludando los amigos, amigas, gente del mundo. Aquí Fabio Inalef desde Argentina, nuevamente abrazándolos a la distancia, abrazando esos cuatro caminos, a esas cuatro esquinas que nos sostienen, a estos cuatro rumbos de la cultura, del arte, de la historia, de la literatura, del expresar. Feliz nuevamente y les doy la bienvenida a Raíces, donde nos vamos reencontrándonos todos en esa profundidad de la tierra. Aquí en este primer programa del 2024 tengo la dicha de presentar a una amiga. Ella es Estefanía Laplacet, de Argentina al mundo. Así que nos va a estar contando un poco sobre su trabajo, sobre su visión desde esta pintura de la plástica, también que está relacionado con la historia, porque las artes hay que estudiarlas desde la historia. Y la historia, recuerden, siempre es la raíz. ¿Y la raíz qué es? Lo nativo, lo indígena, lo primero. Lo primero del mundo es precisamente lo ancestral. Y lo ancestral está en la tierra, en este caso en la pintura, en cómo desarrollamos, en cómo obtenemos los colores, en las pinturas, en la palabra, en la voz, en la poesía, en la literatura. El arte es un árbol muy grande que tiene tantas y diversas ramas. Pero en fin, es una constante estudiar para obtener más conocimiento sobre el mismo. Y siempre digo, verificar, estudiar por donde uno camina, ¿no? Porque la tierra en la que uno pisa tiene historia. ¿Alguna vez se preguntaron, hoy piso aquí y aquí que había antes, qué pueblo nativo estaba? Y por ende uno se debe identificar absolutamente con ese pedazo de mapu, de tierra, de suelo, de territorio, de cosmos, de universo, en el cual uno está absolutamente desarrollándose día a día, formándose y estudiando. Estudiar la circularidad de la extensión del pensamiento, que no sea un hecho aleatorio, sino una circunstancia de vía de conexión a ese lugar al cual uno desea llegar, su corazón, su piuque, su raquizuan, su pensamiento, llegue, su molfún, su sangre. Es importante que todo siga estando. Y todo tiene que ver con todo. Hoy vamos a estar hablando a través de nuestra entrevistada y nuestra amiga Estefanía Laplacet. Vamos a estar hablando de lo que es el tema de las pinturas, de las artes, ¿no? De lo visual, pero un poquito más a fondo de cómo se obtienen los colores, algo que los pueblos nativos ancestrales vienen realizando desde hace muchísimos años. Así que vamos a escucharla, vamos a ella, ahí. Hola a todos, Mari, soy Estefanía Laplacet, artista visual. Muchísimas gracias a mi amigo Fabio Inalef y al programa Raíces por esta invitación a contar un poco lo que hago y a mostrar un poco mi arte. Yo soy una artista visual que trabajo principalmente con tintes naturales. ¿Qué son los tintes naturales? Se pueden preguntar. Bueno, los tintes son principalmente colorantes que extraemos de la tierra. Puede ser desde la corteza de un árbol, una hoja, un fruto, una verdura, un mineral. Y lo que hacemos con eso es teñir telas 100% naturales, como puede ser una lana, un lienzo o crear también pinturas, acuarelas. Es principalmente como se han hecho las pinturas durante miles y miles de años y como trabajan hoy en día todos los pueblos nativos.
¿Cuál es mi búsqueda como artista? Bueno, yo soy licenciada en Economía Empresarial, me formé en Astrología, Counseling, después trabajé muchos años como terapeuta de Shiatsu, donde conocí el mundo de las manos, así que soy una eterna buscadora. Pero lo que más me interesa es ver la fusión entre los mundos, nuestro entorno, ver cuál es el vínculo que tenemos como seres humanos con la naturaleza, con los animales, con la tierra donde pisamos, la ancestralidad. Eso es lo que me mueve todos los días a trabajar y a hacer arte. Por eso terminé trabajando con los tintes naturales. ¿Cuáles son los principales para que se den una idea y los más comunes? Por ejemplo, la cáscara de cebolla. ¿Cómo se hace? Es agarrar la cáscara, la dejas macerar 24 horas en una cacerola, en un bowl, lo que tengas, y después la hervís suave, lentamente, hasta que reduzca. Y con eso ya tenés un color medio acaramelado, dorado, con el que podés pintar. Otro muy común es utilizar el carozo o la cáscara del aguacate o la palta, como le decimos acá en Argentina, y con eso se obtienen unos colores rosados muy hermosos, pastel, tira un color pastel. Otro también súper fácil de hacer es agarrar la mora, pisarla en un mortero. Les habrá pasado que ven ese color medio violáceo, púrpura, y con eso, con un simple pincel sobre una hoja, ya pueden pintar y dibujar. Es muy divertido para dárselo a los niños. Esto para darles simples ideas de lo que tienen en sus casas y pueden utilizar ya mismo para hacer algún tinte natural. Y se preguntarán cómo terminé yo, una mujer de Argentina, de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, trabajando con esta técnica, que es una técnica que utilizan los pueblos nativos como los mapuches, los incas, de hace miles y miles de años. Bueno, fue en pandemia, como yo estaba encerrada como muchísimos de todos nosotros, en un departamento en plena ciudad, y estaba embarazada de mi tercer hijo. Estaba muy triste porque no podía salir a la calle, no podía pisar el pasto, no podía oler el olor del rocío, no podía correr por un jardín. Mis plantas estaban llenas de hollín, y yo siempre fui criada desde muy chiquita en el campo argentino, que si no lo conocen, es un campo lleno de árboles, de la famosa llanura pampeana, que está lleno de plantas nativas como el eucalipto, como el ombú, como el ceibo, que son plantas muy conocidas de acá de Argentina. Y yo necesitaba volver a esas tierras, y la realidad es que no tenía acceso. Entonces me puse a pintar para poder canalizar un poco toda esta tristeza, y yo sé que muchos del otro lado también hicieron lo mismo. Y lo que yo tenía a mano era un bastidor, un simple bastidor que compraba en una librería online, y acrílicos y lápices acuarelables. Así comencé. Pero ¿qué pasaba? Después de pintar con estos acrílicos, yo me daba cuenta que en el pote y en los pinceles me quedaba un montón de plástico, de químicos, que después yo, cuando lavaba, iban a la cañería y terminaban en los ríos, lastimando peces y toda la vida marina que tenemos. Yo dije, esto no puede ser así, tiene que haber otra forma, tiene que haber algo que no dañe la naturaleza donde vivimos. ¿De dónde? Y ahí empecé a preguntarme, ¿de dónde viene el color? ¿Cómo hacían antes? ¿Cómo hacían las personas? ¿Cómo hacía la humanidad para pintar estas famosas pinturas rupestres? No se hacían con acrílico, ¿cómo se hacían? Bueno, y ahí empezó un mundo nuevo para mí. Empecé a buscar online por todos lados y ahí conocí los famosos tintes naturales, que son tintes que son mucho más beneficiosos para el medio ambiente y para nuestra salud, porque no contienen ningún químico sintético dañino. Es, como les vuelvo a repetir, como hoy tiñen
sus telares, sus lanas, todos los pueblos nativos. Lo que yo trato de transmitir siempre con mi obra cuando me preguntan es la importancia del proceso. Antes de ir al lienzo y a la tela, hay todo un trabajo de observación de la naturaleza, de las plantas, de los tiempos de estación. No es lo mismo, por ejemplo, utilizar agua de Buenos Aires que utilizar agua de Chile. Va a dar un color, una textura totalmente distinta. Por ejemplo, si utilizas cebolla, yo no sabía, lo aprendí ahora, que las cebollas no tienen cáscara de noviembre a marzo en el hemisferio sur. Entonces hay que organizarse y sacar la cáscara y guardarlas en la época de los meses donde sí las tienen. Por ejemplo, en otoño es un momento muy bueno para recolectar hojas secas que tienen un gran tanino, que es algo que se utiliza mucho y que tiñe muy bien. Bueno, y así hay que estar muy atento al momento, a cómo está esa planta, a cómo está el clima. Bueno, y hay un montón de variables que son muy importantes y que nos obligan a frenar. No hay vuelta que darle, como decimos en Argentina. Te obligan a frenar, a mirar a tu alrededor, a mirar al otro, a mirar qué está haciendo. No, entonces es una técnica del arte que nos obliga a conectarnos sí o sí con la tierra donde vivimos. Es una técnica del arte que te lleva a cuidar el medio ambiente donde vivís de una manera súper amorosa. Y algo que a mí me fascinó al empezar a trabajar con esto es que me unió a otras culturas. Por ejemplo, ¿quién hubiese dicho que yo, de Buenos Aires, hubiese entablado una amistad con un historiador, un novelista, un artista mapuche como Fabio Inalef? Yo nunca me lo hubiese imaginado. Y hoy en día estoy grabando esta entrevista para él y para su programa. Entonces, y es todo gracias a esta técnica maravillosa que la aprendí gracias a la historia de tantos pueblos nativos. Y me di cuenta que así como lo hacen los mapuches en el sur de Argentina y Chile, que ellos tiñen, por ejemplo, con la barba de los árboles o con el árbol quillay, también los incas lo hacen con el maíz morado y obtienen un violeta, un púrpura hermoso. En Asia, con la Indigófera tintoria, se obtiene el azul, el famoso índigo que han escuchado hablar. También de la raíz, de una raíz que se llama madder, se obtienen unos colores rojizos súper bellos y fuertes. Entonces, si ustedes empiezan a investigar y a conocer según de dónde viven, qué pueblos nativos han pisado su tierra, van a ver que la técnica no es muy diferente. Lo único que varía es el tipo de planta que utilizaban. Y eso nos conecta como humanidad, nos conecta como personas. Y te das cuenta que no somos diferentes. Y a mí eso es el día de hoy que me sigue maravillando. A mí me gusta siempre encontrar el punto de unión entre todos. Y la verdad que yo creo que desde mi arte trato de transmitir eso. Es volver a lo simple, volver a la tierra, volver al suelo donde pisamos, volver al amor, volver al cuidado. Y si por lo menos después de haber escuchado esta entrevista te dieron ganas de ver qué planta tenés al lado y ver si sirve para teñir y ver quién estuvo donde vos pisás, aunque sea una ciudad, quién pisó sobre esa tierra antes que vos, hace miles y miles de años, yo ya me voy feliz. Y si necesitas algún tip de cómo hacer algún tinte natural, o si querés ver un poco más de mis obras, escribime. Yo tengo un Instagram, tefi.laplacet, o tengo también mi página web, y feliz te respondo. Muchas gracias por escuchar hasta acá, te mando un beso grande.
Qué hermoso fue escucharla a Estefanía Laplacet, a esta amiga de Argentina, que nos contó en breve, ¿no? En breve tiempo, un poco su trabajo, el cual está en el presente desarrollando, que es un trabajo hermoso, divino, en el sentido de esa búsqueda de lo ancestral, de lo nativo, que es tan importante desde lo visual, desde la pintura, desarrollar esta parte, porque es historia lo que está haciendo, ¿sí? Cuando uno pinta un lienzo con esos colores, productos de la tierra también, de las raíces, de las plantas, porque también es medicina, pintar es medicina. Cuando esos colores salen a flote y llegan al lienzo, ¿cómo se obtuvieron? Ahí está el trabajo de investigación, que es importante, su desarrollo, su difusión, porque también es una poesía, porque poesía no solamente es lo que está escrito en un papel o lo que uno lee de un papel, de la hoja de un libro, sino poesía es la belleza. Poesía es cuando uno ve una pintura en un lienzo o un dibujo en un papel y toda la historia. La gente ve el producto final, pero todo lo que se trabajó, se investigó, se estudió para llegar a eso y hablar con cordura luego, ¿no? Con una veracidad a través de la investigación en la que uno se llevó a cabo su trabajo. Que eso es la autenticidad de un artista, justamente el trabajo de investigación, el respeto hacia las culturas nativas ancestrales, indígenas, que como dije al principio es lo auténtico, lo primero, lo que siempre estuvo. Luego llegaron todos los demás y luego llegó todos los demás hasta llegar a nuestro presente hoy día, año occidental 2024. Y así, bueno, a través de esta invitada y de su arte y su trabajo, nos vamos despidiendo. Le vamos dando un fin solamente a este programa y a este número de programa de Raíces, que sigue con todo el Nehuén, la energía azul, profunda del corazón, mente, cuerpo y espíritu, para seguir difundiendo todo lo que sea cultura, medicina, arte, diversidad de la cultura tan querida nuestra, de aquí, de este extenso territorio. Les envío simplemente 2 abrazos azules como siempre. Estefanía Laplacet, muchísimas gracias a ti y simplemente, como siempre, nos estaremos encontrando ahí donde se crucen los vientos. Meucayal, hasta el encuentro